Para el ejemplo que te habíamos mostrado, en el ejemplo que te habíamos mostrado aquí, donde teníamos la resistencia limitadora y donde entre colector y emisor del transistor se iba a cerrar una llave porque íbamos a saturar al transistor, o lo íbamos a poner al corte al no enviarle tensión, o lo íbamos a saturar, lo íbamos a llevar a la saturación, iba a entrar en conducción plena comportándose como una llave, como un interruptor. Lo que vamos a utilizar en nuestro caso es un transistor. Conocen los transistores que vienen con un formato plástico con 3 pines. Imaginemos que lo estamos viendo así de frente, un transistor, este transistor, que lo estamos viendo de frente, que tiene una espalda plana, por lo menos yo le llamo espalda a la parte plana, y tiene un frente curvo. Este tipo de transistor que yo uso es un tipo de transistor que se llama C1815. Es un transistor del tipo japonés, pero también en este mismo encapsulado vienen los transistores tipo europeos, que son el BC, el equivalente, ¿no es cierto? El BC548, que ambos, cualquiera de los dos, es capaz de trabajar con corrientes de colector-emisor, corrientes colector-emisor, o sea, la corriente que pueda circular por aquí, de 100 miliamperes o algo más, de 100 miliamperes o algo más. Entonces, nosotros para hacer circular una corriente de 11 miliamperes o 10 miliamperes, con este tipo de transistor nos alcanza y ya tenemos suficiente. Lo único que tenemos que hacer es conseguir el transistor, y de acuerdo al tipo de transistor será la disposición de pines que tenga. ¿Cómo hacemos para saber la disposición de pines del transistor? Al transistor, ¿cómo yo lo identifico? Ustedes después adoptarán el método más práctico para ustedes. Pero yo el transistor lo miro de frente para mí, que es viendo la parte curva, y el transistor japonés tiene sus pines ordenados, llamémosle 1, 2 y 3, vistos de frente 1, 2 y 3, con la parte curva hacia adelante, y yo tengo que el pin 1 es la base, luego le sigue el colector y por último el emisor. Entonces en el transistor japonés esto sería base, colector, emisor, visto así de frente, no de espalda, no del lado plano, sino de frente, del lado curvo. Base, colector, emisor. Eso es para el transistor tipo japonés. Para el transistor del estilo de tipo europeo, como el BC548, después hay otros como el BC337, que también es otro tipo de transistor NPN. Estos son transistores NPN. La disposición de pines es la 1, vamos a seguir, ¿no es cierto?, con el mismo orden, 1, 2 y 3. La disposición de pines es emisor, base, colector. Esa es la disposición de pines para transistores tipo europeo, visto de frente, emisor, base, colector, para un transistor europeo tipo BC548. Para los transistores que yo uso, tipo japonés, es base, colector, emisor. Estén muy atentos a esto porque es muy importante, porque después sucede que hay ciertos proyectos que no funcionan, y no funcionan especialmente por ese motivo en que nos confundimos con la disposición de los pines y el circuito no funciona. Más aún cuando trabajamos en partes como un protoboard, donde colocamos un transistor y lo colocamos y lo conectamos de tal forma que si nos equivocamos en los pines, en cuál es un pin y cuál es el otro, el circuito no funcionará. Nosotros lo que tenemos acá armado y organizado es el circuito que
que está aquí con una resistencia, un diodo, un transistor y una resistencia limitadora de entrada. Espero que se esté viendo. Voy a correrme así, ahí se ve. Decíamos resistencia limitadora para la corriente del diodo LED, el transistor, la resistencia limitadora de base, y vamos a activarlo con una tensión en esa resistencia limitadora de base. ¿Qué tensión tenemos disponible? La misma tensión de alimentación, que en este caso son los 12 volts que me entrega la batería. A la tensión la pongo sobre el protoboard, lo conecto con el cable amarillo, conecto el positivo, con el cable marrón conecto el negativo, y tengo conectado el positivo, la resistencia, conectado al positivo la resistencia. De la resistencia salgo e ingreso al diodo LED, salgo por el cátodo del diodo LED e ingreso al colector del transistor. Como yo estoy usando un transistor del tipo europeo, del tipo japonés, mi colector va a ser el conector, la conexión central, o sea, el pin central del transistor va a ser el colector. Entonces yo del LED tengo que ir al pin central, yo del LED paso al pin central del transistor. Si lo miramos desde arriba, vamos a ver que están en línea el pin del LED con el pin central del transistor. El pin de la derecha, que es el emisor, aquí lo tengo, el pin de la derecha, que es el emisor, que en el gráfico habíamos mostrado, en el dibujo habíamos mostrado que va a tierra, que va a GND, para cerrar la línea cátodo-tierra para que el LED encienda. Eso va a suceder gracias a la tensión que le vamos a mandar a través de la resistencia limitadora. Criterios para este diseño, para este desarrollo, para este trabajo. Elegimos un transistor que pueda ser capaz de drenar una corriente suficiente, en este caso 10 veces más de lo que nosotros vamos a trabajar. Drenar una corriente, dije, entre colector y emisor. Y le vamos a conectar en la base una resistencia limitadora que sea capaz de generarnos una corriente suficiente como para entre 12 volts y 0 volts llegar a polarizar con 0,5 o 0,7 volts la tensión, la juntura base emisor, para que de esa forma el diodo conduzca. Con un valor de 10K es suficiente, haciendo los cálculos de 12 volts, 12 volts dividido 10.000 nos va a dar una corriente suficiente como para que aquí tengamos activada y tengamos presente una tensión de entre 5 y 0,7 volts, que es la necesaria para que el transistor sature, entre en saturación. Visto aquí, tengo de este lado conectado la resistencia esa de 10K, de 10.000 ohm. De este lado tengo la de 1000, que es la resistencia limitadora del diodo, el transistor, la conexión del emisor que está aquí, la conexión del emisor que está GND, y en la base la conexión de la resistencia, que va a hacer que el transistor entre en conducción y se va a comportar como una llave que hará encender el LED. Cuando nosotros lo conectamos a 12 volts, o sea a la línea de positivo, el LED enciende. Lo soltamos, el LED se apaga. Conectamos, el LED se enciende. De esta forma, con transistores, nosotros manejamos la salida de un microcontrolador. Nosotros no mandamos directamente la salida del microcontrolador al LED. ¿Por qué? Por precaución. Si algo sale mal aquí, si algo se rompe, si algo se conecta mal, si sucede un accidente aquí, ¿se rompe la entrada del microcontrolador? No. Tenemos el transistor que nos protege. De romperse algo, se rompería el transistor y tenemos protegido el microcontrolador. Para eso se pone un transistor como un paso de aislación con respecto al circuito de activación, para que el circuito de activación no se dañe. De repente cambiar un microcontrolador ya programado puede llegar a resultar muy caro,
cambiar un transistor de este estilo puede valer apenas pocos centavos. Entonces, con un transistor lo hacemos entrar en el modo de saturación o corte, cuando no le conectamos, no le hacemos conexión a la base, o cuando lo conectamos a GND, cuando lo conectamos a 0 volt, a tierra, la base, el transistor no conduce entre colector y emisor, no se cierra la llave entre colector y emisor. La llave entre colector y emisor se cierra cuando la base está polarizada en forma positiva. Eso se cumple para los transistores NPN, como vemos en este caso. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa si cambiamos de color de LED. Tendremos que cambiar la resistencia esta de 1000 ohm para poder llegar a tener una corriente aproximada de unos 11 mA, 10 mA, para tener una corriente de trabajo seguro. Nosotros la corriente esa de 10 mA la teníamos en el multímetro. Ahí estamos viendo el multímetro. Yo lo que puedo hacer es retirar la resistencia, la voy a conectar hacia otro lado y voy a poner, para que me sea sencillo trabajar, para que me sea fácil trabajar, voy a poner un terminal cualquiera. Voy a elegir un pin cualquiera como terminal para ponerle al protoboard. Entonces yo voy a conectar entre ese pin cualquiera y voy a conectar al diodo LED. Ahora están invertidas las conexiones para que no marque negativo. Vamos a hacerlo así. Y voy a marcar en positivo. Se me sale la pinza. Voy a marcar en positivo. Y ahí tenemos los 11 mA, los 10,90 y monedas que teníamos hoy. Entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando cambiemos el LED. ¿Seguiremos teniendo esa resistencia? Recuerden, la tensión del LED va a variar. Y si varía la tensión del LED, por lógica va a variar la corriente. Para mantener esta corriente es muy probable que tengamos que variar esa resistencia. Eso lo vamos a ver ahora, aquí en Neoteo.